poquito en el pocillo del exprimidor. Voy a capacitar. Así. Y hacer, mira, lo estoy haciendo. Eso, muy bien. Eso, En ese momento en Curicó nadie conocía los jardines infantiles y tuvimos que hacer un recorrido por todas las poblaciones que estaban adyacentes al jardín y que eran poblaciones con gente de muy escasos recursos, muchos niños nutridos. Que era un jardín que era de media agua, había un pozo séptico, para lavarse las manos los niños uno tenía que acarrear el agua en un tarrito, botar, y así se hacía generalmente. Años atrás había que comprar la carne, el pescado, tenía que ir yo a la pescadería a buscar el pescado, la carne de carnicería y salía a repartirla por los jardines, por los 5 jardines. Así que cargaba mi bicicletita y partía, hacía la vuelta completa al tiro. Así que levantamos con el personal, con las chiquillas, este jardín haciendo beneficios. Por ejemplo, Festival de la Voz, donde los apoderados y la gente que asistía traía materiales. Las chiquillas salían a cancelar a los jardines, llevaban los cheques a los jardines para que la gente pudiera salir en un vehículo el día del pago y repartían por los jardines los pagos. Fue bonito, sí, éramos re pobres, porque teníamos que con nuestra plata de nuestro bolsillo comprar los materiales, todo, pero éramos felices igual. Soy Rosa Villar, tengo 68 años, jubilé en el 2022. Mi nombre es Isabel Cristina Ormazábal Ibarra, técnico en párvulo. Ingresé a Junji el 8 de agosto de 1975 y jubilé en julio del 2014. Me llamo Ana Natalia Sáez Fuentealba, soy educadora de párvulo, jubilada. Mi nombre es Luis Alberto Villalobos Mesa, tengo 76 años. Mi nombre es Carmen Gloria Herrera Madariaga. Yo ingresé a la Junji el 1 de enero de 1980. Mi nombre es María Liliana Alfaro León, soy educadora de párvulos. El año 75 llegó la primera directora regional a la Junji. En enero del 75 la señora Marta Díaz-Sola. Y ellos llegaron, un dato curioso, la Universidad de Chile en Talca formó las primeras educadoras de párvulo y ahí
estudió la señora Marta y apenas ella terminó de estudiar la contrató la Junji. Fue la delegada regional en aquellos años. Y empezaron a funcionar en la intendencia, en unas oficinas de la intendencia, con una secretaria, con dos o tres personas administrativas. No había más gente. Y luego el 75, en marzo, abril, empezaron a contratar algunas educadoras de párvulo. Los técnicos que estaban en algunos jardines que funcionaban eran todos del empleo mínimo. Y los técnicos estaban a cargo de los jardines infantiles, no las educadoras. Cuando en el 75 y 76 llegó una gran cantidad de educadoras, gran cantidad, te digo, unas 10 o 15, ellas empezaron a hacerse cargo de los jardines infantiles. Ingresé a la Junji en el año 76, febrero del 76, pero yo inicié antes el jardín en septiembre, me inicié como educadora en el jardín, empecé a trabajar. Y en ese momento en Curicó nadie conocía los jardines infantiles y tuvimos que hacer un recorrido por todas las poblaciones que estaban adyacentes al jardín y que eran poblaciones con gente de muy escasos recursos, muchos niños desnutridos. Y así llegó el primer día y esperando que llegaran los niños, porque como las mamás no sabían lo que era un jardín infantil, más lo que ya habíamos conversado en las visitas domiciliarias, y aparecieron. Mi primer día en Junji fue en el año 1975, en el jardín infantil de Iquique, que se llamaba Los Enanitos, que estaba en la parte de la zona franca, donde está ahora instalada la zona franca, y ahí atendíamos niños de todas las clases sociales. En el Betty, como les digo, yo había postulado al jardín infantil estando en Rancagua, de directora en el jardín Capullito, y ahí se produjo una plaza aquí en el Betty. Postulé a este cargo en el 93 y quedé aceptada como directora de este jardín. El primer jardín que estuve fue en El Esfuerzo, que era un jardín que era de media agua. Había un pozo séptico, para lavarse las manos los niños uno tenía que acarrear el agua en un tarrito, botar, y así se hacía generalmente. Y después estuve en el Mechita, la José Miguel Carrera. Ahí estuve más o menos 10 años. Y luego estuve en Blancanieves hasta que jubilé el 2014. Entré el año 73 y me retiré el año 2017, me parece que fue. Que aquí en auxiliar tenía que repartir correspondencia. Me acuerdo también años atrás había que comprar la carne, el pescado, tenía que ir yo a la pescadería a buscar el pescado, la carne, la carnicería, y salía a repartirla por los jardines, por los 5 jardines. Así que cargaba mi bicicletita y partía, hacía la vuelta completa al tiro. Bueno, la verdad es que llegué a un lugar del cual no conocía absolutamente nada, pero me sentí tremendamente acogida y muy segura de lo que iba a ocurrir. Había una directora regional que era tremendamente acogedora, muy trabajadora, y ella fue, la verdad, la persona que me formó, al igual que las personas que estaban trabajando en ese momento en la unidad de personal, porque ahí yo llegué como encargada de personal y bienestar en ese año. Hice práctica en el Jardín Lucía Iriart, que pertenecía al colegio donde yo estudié, que fue la técnica. Postulamos a la Junji, que en ese tiempo se usaba el empleo mínimo. Yo entré por el empleo mínimo y tuve 6 meses por el empleo mínimo. Y de ahí entré al Blancanieves. Blancanieves en ese tiempo era el jardín Petete se llamaba en esos años.
en el 77. Fue bonito, sí, éramos re pobres. Éramos re pobres porque teníamos que con nuestra plata de nuestro bolsillo comprar los materiales, todo, pero éramos felices igual. Así que levantamos con el personal, con las chiquillas, este jardín haciendo beneficios. Por ejemplo, Festival de la Voz, donde los apoderados y la gente que asistía traía materiales de aseo, materiales didácticos como cartulina, papel lustre, lápices, y así fuimos formando este jardín, levantándolo un poco más hacia la comunidad. Al principio mucha deficiencia, mucha pobreza en el país, había había muchos piojos, mucha sarna. Entonces nosotros acá en el jardín le hacíamos tratamiento a los niños con lindano, lavamos el pelo, les pasábamos el peine, sacábamos los piojos. Y cuando había sarna le hacíamos un baño con el líquido que nos mandaban. Los primeros almuerzos de Junji estaba el gobierno militar. Entonces el almuerzo se hacía en el regimiento y ahí lo repartían a todos los jardines de Talca. La alimentación de aquellos años, antes del año 80, como el año 74, 75, la preparaban en el regimiento y la trasladaban, la señora Rosa Jaramillo estaba en ese momento ahí, y la trasladaban en carros hacia los jardines infantiles que existían, que eran muy pocos en aquellos tiempos y que estaban funcionando todos en media agua, o el que funcionaba en una sede social ya era una gran construcción, pero en general eran media agua en muy precarias condiciones. Después de unos años empezaron a contratar manipuladoras de alimentos y empezaron a preparar los alimentos en los jardines para las salas cunas y para los niños de los niveles medios. En la 4 Oriente recuerdo perfectamente que la bodega funcionaba en el subterráneo que tenía la casa. Cuando llovía, esa calle se llenaba de agua y se inundaba la bodega, por lo tanto había que ir en la noche a sacar todas las cosas de la bodega. Me acuerdo que una de mis primeras actividades fue ir en la noche, un día de lluvia, a empezar a carrear todas las cosas de la bodega, sacar cuadernos, lápices y todo el material que había y llevarlo al primer piso. La verdad es que ahí creo que empecé a ganarme el espacio que tuve siempre en la Junji de colaboración con todo, no solamente con el espacio, con mi entorno cercano, sino que también con todas las unidades de la delegación regional en aquellos años. Los espacios no eran malos, las casas que siempre se arrendaron no eran malas, eran buenas para la dirección regional. Estoy hablando solo de la dirección regional, los jardines era otra realidad. Pero en la dirección regional teníamos muy pocos materiales, eran unos escritorios tipo profesor que nosotros decíamos, no sé si ustedes alguna vez los vieron, de madera, rígido, sillas tipo profesor que eran de madera también, muy rígidas, sin ninguna comodidad. La calefacción eran estufas a gas que nos conseguíamos, el cilindro que traíamos de la casa, estufas a parafina que daban humo, que daban olor, pero éramos muy felices. Una vez se nos ocurrió hacer una cicletada con todos los niños ya en la Sol de Septiembre. Y los apoderados también. Y nosotras, todas incluidas. Y fuimos a Carabineros y hicimos la cicletada. Los niños en triciclo, otros en bicicleta. Yo nunca me olvido de eso. Que fue una actividad que yo creo que no sé si ahora la podrían hacer. Íbamos al Cerro Conde. Las actividades que salíamos a mí me gustaban. Yo las acompañaba siempre. Íbamos y volvíamos felices de estar en una cancha, por ejemplo, jugar, hacer juegos divertidos. Para el 18, aquí en el patio de este jardín, hacíamos desfiles de moda con los niños. ¿Cuál era el traje más bonito de Fiestas Patrias? También los apoderados se involucraban porque ellos tenían que presentar números a los niños y vestirse o hacer drama, hacer dramatizaciones de cuentos. Nosotros recolectamos, por ejemplo, yo entre parientes míos recolectaba lápices de colores, hojitas para que ellos pintaran, y a veces unas mamás también
Las que podían ayudar, ayudaban, trayendo cosas de su casa. Pero era muy precario en ese tiempo. Las remuneraciones, por ejemplo, se hacían todas a mano, alrededor de 200 personas en aquellos años, 300. Fuimos lentamente subiendo el número de funcionarios año a año. Unas máquinas planilleras enormes, trabajaba la encargada de remuneraciones, la Margarita Maureira. Liquidaban todo a mano, todos los conceptos los iban escribiendo en la máquina, en unas planillas enormes, y al final de la planilla los cortaban y salían unas tiritas rosadas largas que uno las doblaba como las plisaba, que yo creo que hay gente que aún las conserva como recuerdo. Las chiquillas salían a cancelar a los jardines, llevaban los cheques a los jardines para que la gente pudiera salir en un vehículo el día del pago y repartían por los jardines los pagos. Aquí tenía que sacar las mesas y las sillas todos los días en la mañana, después de las 10 que tomaban desayuno, sacarlas para afuera. Después a las 11:30 las entraba, entró todo. Después de almorzar tenía que sacar todo para afuera. Tenía que poner colchonetas y sábanas y frazadas en las colchonetas para que durmieran una siesta. Después ya a las 3 se levantaban, vamos doblando frazadas, recogiendo colchonetas y guardando todo. Aquí hay tecnología. Nosotros al puro lápiz hacíamos todo. En cuanto al coeficiente de personal, nosotros trabajamos una técnico por sala con 32 niños y una educadora a cargo de 2 salas. Como le decía, este jardín era muy pobre, pero ver este edificio ahora, actualmente, ver esta riqueza de edificio donde hay tanto personal ahora. Antes era una educadora cada 2 salas, una técnico a cada 25 niños. Entonces ahora ver tanto personal me emociona, porque nosotros con poco recurso humano hicimos muchas cosas con los chiquillos, con la educadora. Inventábamos educar, buscar algo novedoso para los niños, con pocos recursos, con mucho material de desechos también. Recolectábamos, salíamos a las poblaciones, íbamos a las canchas sin tener miedo de que algo nos fuera a pasar con los niños. Y en una llega la directora por la ventana y me dice, ¿sabe? No cantes más porque cantas muy mal, y llega a mi oído eso. Y por la ventana me dice, entonces yo dije, ya le digo yo. Entonces viene y después como que se me olvidaron los días después y seguía cantando, y después de nuevo me llega la Dita por la ventana y me dice, pucha, te dije que no cantaras más, me dijo y todo. Ya, pero la tercera vez que vino me vuelve a decir, ay, dije yo, no puede ser. Y la miré por la ventana, me quedé parada mirándola por la ventana y estaba muerta la risa, ella en la oficina con otro técnico. Y era una broma que me estaban haciendo, como yo era nueva, me estaban haciendo una broma, estaba muerta la risa, y después vinieron y me abrazaron, pero sí sabían que cantaba mal, porque toda mi vida yo he cantado mal. Y acá había quedar aquí a la junta de vecinos, teníamos como un escenario, ¿ya? Y aquí hacíamos las actividades. Los niños los actuaban aquí arriba, y esto era todo patio. Un patio, porque aquí estaban las salas cunas. Aquí existía la oficina. Y aquí habían 2 salas para allá. Y después había un patio detrás. Detrás de esta sala habían unos patios, y ahí los chiquillos salían con los niños al patio trasero. Así que esta era la oficina, que ahora no es nada. Desapareció.
Y como esto era viejo, era madera, pura madera, estaba todo apolillado y estaba así pared sola. Yo le decía a las chiquillas, ¿por qué no lo hacemos más entretenido? Dibujemos, y empezamos a dibujar como cosas de cuento. Porque en ese entonces estaba la Ivonne Martínez, que era como bala para dibujar. Le saqué provecho y este jardín, en vez de consultorio que estaba blanco al lado, cambió como jardín este de acá. Así que todos decoramos todo el frontis. Empecé yo con mi oficina a hacer dibujos, a hacer cosas hermosas, pues cosas de atraer a la comunidad. Y yo sabía que no habían educadoras aquí en Curicó. Y me gustó, era algo que es como instinto que le da a uno, que esa tiene que ser. Y nunca me arrepentí, nunca. Yo había veranos que no salí, como 2 veranos no salí de vacaciones, porque estábamos implementando rincones. Y a mí se me ocurrió hacer para matemática y lenguaje, crear material. Y no salí de vacaciones, me acuerdo, de todos me reclamaron. Pero yo era así. Yo recogía cualquier cosa de ahí y trataba de crear algo, inventar cuentos para la biblioteca. Mi hija estudiaba veterinaria y una vez tuve que hacer un mostrario de insectos en frasquito, y después se lo pedí y hice el rincón de la ciencia, le puse lupa a los niños, lápices para que dibujaran y eran grandes. En los ratitos libres, a la hora del almuerzo me quedaba un ratito libre, me iba a la huerta a limpiarla. Un año siempre nos mata alcayotas, sacamos como 50 alcayotas. Tremenda, parecían piedras cuando se comenzó a sacar la hoja de la alcayota. Y así pues sigue. Después planté ligutrina por toda la área verde, o sea, por el contorno, que pusieron reja y le puse ligutrina. Un buen recuerdo que quedó. Está distinto ahora sí el jardín. Esa matita la planté chiquitita yo. Ese es un damasco. Tengo 77 años y todavía recuerdo cómo vibrábamos con pequeñas cosas con las chiquillas, con las educadoras, con los técnicos, con este auxiliar de servicio que era el Nano, y que él era un actor porque él quería ser actor. Ahí es cuando entré aquí a este jardín, ¿no? Que ahí está el pasillo que yo le decía ahí, y ahí está el pasillo de cemento, y ahí está la sala de madera. Ahí de haber tenido a él 77, como unos 26 años más o menos. Ahí estábamos todos ahí. Lo pasamos bien, sí, en ese día. Ella está arriba, pues. Ella está arriba, y ella a mí me alegraba la existencia aquí. Yo por eso era una de las cosas que no quería jubilar, porque ella es alegre, me hacía reír, que está vieja, me decía, ya descansa vieja, descansa, me decía. Siempre era muy buena, hasta el día de hoy ellas me van a ver a la casa. Aquí cuando trabajé en el jardín del Betty, cada educadora tenía a cargo una función. La educadora encargada del centro de padres, la educadora encargada de planificaciones, la educadora encargada de la nutrición. Entonces, todas tenían una función junto con los técnicos y ellas tenían que mantener el jardín así. Tuve la capacidad de aprenderme los nombres de todas las personas, de los hijos, de los maridos, de las mamás, y de escucharlas. Lo que pasa es que fui capaz de escuchar mucho. Y además que yo las contrataba, entonces la primera entrevista era yo la persona que las recibía y las recepcionaba. Yo en algunas partes me tenían miedo, sí,
No toda la gente te puede decir que siempre me consideraron así como muy cercana, me tenían miedo porque yo creo que yo era súper directa, era drástica, si no había que reírse yo no me reía, pero yo les decía las cosas, no me guardaba nada, les decía lo bueno y lo malo. Y siempre les dije, aquí te vas a encontrar con las puertas abiertas, con un trabajo que es muy recompensado económicamente, no muy bien a lo mejor, pero sí desde el punto de vista de la familia que tú atiendes, tremendamente reconocido. Pero si no te gusta ese trabajo porque los niños no te parecen bien, busca otra alternativa. No te puedes vivir una vida trabajando en un lugar que no es tu espacio adecuado. No puedes ser infeliz toda la vida, tienes que ser feliz en el trabajo. En el 2014 fue cuando aparecieron las subdirecciones de las diferentes unidades y empezaron a aparecer los subdirectores de calidad, de finanzas, de planificación. Bueno, en ese año la Junji se amplió en forma muy importante hacia otras profesiones. En ese año llegaron abogados, psicólogos, periodistas, arquitectos, constructores, psicólogos, no sé si dije, y la Junji empezó a crecer, empezaron a armarse las diferentes áreas y nosotros empezamos a ver que en realidad todo lo que antes estaba centralizado en el nivel central empezó a realizarse en las regiones. Nosotros en la región hacíamos, por ejemplo, los proyectos de inversión de construcción de jardines infantiles, los hacíamos nosotros, sin tener mayores herramientas, sin saber lo que era un diseño de un jardín, un plano de arquitectura, pero los hacíamos pidiendo colaboración gratis, por supuesto, porque no se pagaba nada en todas partes. Trabajamos con la dirección de arquitectura, con la dirección de obras de la municipalidad, con el CERPLAC en aquellos años, y con ellos trabajamos varios proyectos de jardines. Por ejemplo, el Rayito de Sol es un proyecto de jardín que hicimos nosotros con la Cecilia González, el Frutillita, el Betty de Curicó, y así unos cuantos jardines que nosotros hicimos los proyectos y logramos que se concretaran. Era cuando teníamos que ir a lavarnos las manos, que hagamos el trencito, vamos todos, vamos todos al baño, vamos todos al baño. Y sí, me da nostalgia. Ver los niños, ver los años que pasé aquí. Es que me fui con mucha pena, porque, no sé, le tomé tanto cariño al jardín, con todas las chiquillas. Nunca tuve problemas, nunca, con nadie. No sé mucho del actuar de las actuales, no sé cuál es el papel de las actuales educadoras, pero el consejo que les diré, que sean siempre creativas, porque quedarse en lo que solamente le exigen es aburrido. Uno siempre tiene que estar a eso, agregarle otra cosa que sea de interés para el niño y de interés para los adultos y para los padres. Es que antes nosotros éramos súper comprometidas. Si teníamos que llegar antes, llegábamos antes. Si a veces teníamos que quedarnos hasta tarde, nos quedábamos. Yo les digo a las chicas de ahora que lo que más tienen que tener paciencia, sabiduría, saber enfrentar los problemas que tenga, ayudar a los apoderados si lo necesitan. Que tienen que dar todo, sí. Para nosotros son los niños el futuro, hay que darles cariño, amor, son seres inocentes que lo único que quieren es darle amor a ellos. Nosotros para eso estamos, para darles a ellos, porque uno no sabe lo que pasa en el hogar de ellos, no sabe cómo los tratan ni nada, pero nosotros para eso estamos, para darles cariño, protección, todo lo que pueda uno darles se los da. Yo al menos eso pienso, y para que la juventud tiene que ser así, tiene que ser darles todo eso. Ojalá sea siempre así, nada más, yo eso es lo único que pido. A las educadoras de hoy yo les diría que saquen de su alma la vocación para enseñar, que
que den todo por esos niños, que respeten todo eso por esos niños, que los aprendizajes que tuvieron dentro de la formación hay que llevarlos al aula. Bueno, yo creo que deben sentirse orgullosos de pertenecer a una institución como la Junji, que acompaña, educa a los más pequeños, que son el futuro de nuestro país, que es una etapa tremendamente importante. Yo creo que tienen que aprender a respetarla, a valorarla, a quererla, a trabajar en equipo, a considerar que las instituciones las hacemos las personas, no las hacen las autoridades, ni las leyes, ni los reglamentos. Si nosotros no hacemos de este espacio un espacio acogedor, agradable, nadie lo va a hacer por nosotros. No hay ninguna ley ni ninguna autoridad que lo venga a hacer. Los espacios los formamos nosotros. Yo siempre dije, esta institución la hacen las personas. No es la directora o director regional que esté en el momento, sino que lo hacemos las personas. Tiene que surgir algún líder dentro de los grupos que ayude a que eso se vaya conformando. Pero yo me sentí tremendamente orgullosa de trabajar en la Junji, tremendamente orgullosa. Y siempre les dije cuando me despedí, no la olviden, no la dejen de lado, no desperdicien la oportunidad de estar acá, porque si están acá es porque fueron elegidos para estar trabajando en la Junji. Y ahora lo todavía sueño trabajando acá. Siempre estoy, la semana pasada no estaba trabajando, estaba todo cochino, me costaba terminar de hacer aseo. Así, pues sí que no, gracias a Dios nunca tuve problemas, sí. Me siento orgullosa de mí, de lo que he hecho, de lo que he formado en mi familia. Sí, creo que sí. De profesional y personal, sí, yo creo que sí. De las amistades que tengo, de lo que dejé, yo creo que sí. Porque siento el cariño de las personas que dejé atrás, lo siento yo como persona. Así que sí, creo que lo he hecho bien. Sí, valió la pena. Nunca me he arrepentido. Es lo que me gustaba y por eso creo que nunca me he arrepentido. Sí, valió la pena todo. Me emociona. Nunca me lo había puesto. Yo no me había puesto este delantal desde que jubilé, me dio emoción. Una por mi trabajo y me acordé, y dos porque los delantales me lo hacía mi mamá, que no está. Me hizo recordar tiempos viejos, tiempos antiguos, donde las chiquillas ya no están, no nos vemos. De vez en cuando, si fallece algo, ahí nos encontramos todas. Cuando falleció un nanito el año pasado, el año antepasado ya, ahí nos encontramos todas. Pero es triste, porque deberíamos juntarnos igual. Pero no tenemos comunicación. Es lamentable. Nunca pensé que iba a durar tantos años en la institución, pero no me voy a creer, no sentí los años como pasaron. Bueno, emoción nomás. Recordar tantos años. Tantos años trabajando acá, que todos los años se hacía una convivencia. Para las fiestas se trabajaba a mediodía, el otro día, la otra tarde era para hacer una actividad recreativa o una convivencia. Todos juntos y así, ¿no? Bien, bonitos recuerdos. Fue un tiempo muy, muy bonito. Nunca podré olvidar
Igual fueron recuerdos hermosos. Fueron bonitos años. Nunca me sentí menospreciada por ser técnico. Siempre me sentí orgullosa de ser técnico, de ser lo que soy, y siempre, nunca quise ser más, sino que siempre ser técnico, porque era trabajar con los niños, es lo que a mí me interesa, era trabajar con los niños, y eso es lo que fui, y fui feliz. Siempre me hizo feliz esto, este es lo que siempre, y esto también, siempre me hizo feliz. Y este jardín.